un placer. Soy el pastor Dan Guevara. Me encanta que seas parte de esta comunidad, que nos puedas acompañar para estudiar la palabra de Dios. Y qué emocionante es que nosotros podamos apartar un tiempo para poder estudiar la Escritura, para que podamos aprender más y podamos encontrarnos más íntimamente con el Señor. En esta oportunidad vamos a estudiar Génesis capítulo 1, versículo 1. Vamos a ver el trasfondo, el tema sobre este versículo. Pero antes de hacerlo, vamos a tener una palabra así. Oremos. Cariñoso Padre que mora en alto de los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. En este momento te damos gracias porque tú nos acompañas, porque tú siempre estás con nosotros, y en este momento queremos que nos ayudes para escudriñar tu palabra, para aprender más y más de tu verdad, aprender de ti. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Miren esta persona. Imagínate la complejidad de lo que creó Dios. Cómo Dios creó algo tan maravilloso como es este planeta. Creó cosas tan específicas como las plantas, que nos permiten tener el oxígeno necesario para vivir, y al mismo tiempo cosas tan complejas como son los animales y somos nosotros mismos. Porque cuando nosotros nos evaluamos, entendemos que nuestro organismo es tan complejo que no puede ser base de la casualidad. Cuando nosotros nos vamos a Génesis capítulo 1, versículo 1, dice de la siguiente manera: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Este versículo parece sencillo, sin tanta complicación, pero cuando realmente lo analizamos y lo profundizamos, nos damos cuenta de que nos puede revelar muchas cosas. Cuando nos vamos a la primera palabra, nos damos cuenta que la palabra principio, esta palabra viene del hebreo berechit. Berechit significa principio, pero es un principio que no se le puede aplicar a todo, no se puede aplicar a cualquier cosa, sino que es un principio que solo se le aplica a Dios. Y nos damos cuenta que es tan magnífico la obra de Dios, que este principio que da aquí con Dios es la característica de su obra creadora. Cómo Dios le puede dar inicio a cosas tan magníficas como esta naturaleza, y como nos creó también a nosotros. Entonces nos damos cuenta que lo que hace Dios es tan complejo, que su inicio es único. Entonces nosotros somos únicos. Cuando seguimos analizando este versículo, nos damos cuenta que Él nos indica dos cosas básicas: que creó los cielos y la tierra. Este fue el principio de eso. Pero muchas veces nos damos cuenta que la humanidad ha distorsionado esta realidad, porque ha inventado tantas teorías que salen del marco bíblico, y nos damos cuenta que son solo teorías filosóficas, pensamiento humano subjetivo, que no tiene nada que ver con la verdad que nos ha presentado el Señor. Esto ha llevado a que las personas se alejen de la realidad de la creación, que olvidemos que somos un diseño perfecto de parte de Dios, y han planteado teorías como la evolución y el Big Bang. Ideas como que venimos de una partícula, o que hemos evolucionado de un tipo de simio, el homínido. Pero entendemos que esa evolución no es real, porque nosotros entendemos que una estructura tan compleja como el ser humano no puede ser a base de la casualidad, y no puede ser en base de una evolución, sino que tuvo que haber un ser supremo detrás de ese diseño. Nos damos cuenta que también hay teorías que se han inventado en relación a la creación del mundo, entendiendo que las personas dicen que Dios en algún momento había creado un mundo diferente a este, y que había creado seres diferentes, otros seres humanos, pero que ellos también cayeron. Escuchen, imagínense esta teoría, que Dios había creado antes otras personas y que ellos también cayeron, que lamentablemente tuvieron que ser destruidas, y Dios creó a Adán y Eva. Esta teoría está tan salida de contexto que no tiene sentido.
¿Cómo puede ser que un Dios creador perfecto tuvo que crear o darle vida a este mundo dos veces? Porque lamentablemente el primero falló y el segundo también falló. Entendemos que en algún momento este mundo fue contaminado por el pecado, por el error y la desobediencia de Adán y Eva. Pero no podemos decir que esto se cometió dos veces. Está fuera de contexto. Cuando profundizamos en esta realidad, nos damos cuenta que estas teorías no tienen nada que ver con lo que dice la palabra de Dios. Ahora nosotros tenemos que plantarnos bien en la verdad. Tenemos que entender, analizar la palabra, escudriñar. Y recordemos, tenemos que entender 4 cosas básicas para que podamos entender bien un versículo. El título del libro que estamos estudiando, el autor, la historia. El gran error al interpretar este versículo es porque a veces no se comprende bien la historia. Es porque a veces no escudriñamos y no analizamos bien. Y qué importante es que nosotros podamos entender esto. Nos damos cuenta cómo Dios revela la realidad de la humanidad a través de este versículo, tan pequeño, tan sencillo, pero al mismo tiempo complejo, que nos revela la realidad de Dios. ¿Qué te parece? Bueno, es que nosotros podamos analizar las cosas de Dios. Y en este momento es importante que nosotros podamos apartar el tiempo necesario. Recuerda que la motivación, la disciplina y la determinación nos van a ayudar para que juntos podamos crecer.